Hola, ¿qué tal? Bienvenido al canal. Soy Iván y en este vídeo te quiero hablar de resultados, información, noticia y más concretamente esta semana que sabes que está cargada de resultados. Vamos a hablar de empresas como Amazon, los resultados que han presentado, también los resultados de Google, de AMD, también de otras empresas que me habéis pedido en el canal como Spotify, Uber, etcétera, y también algunas noticias interesantes como por ejemplo la OPA que se ha hecho por una empresa que ya he hablado en el canal como es el caso de CTS. Todo esto lo voy a hablar en este vídeo y sin más, como es mucha información, vamos a empezar cuanto antes. Lo primero que te quiero hablar es de la empresa de Ferrari, que Ferrari, como sabes, es una empresa que ya te he hablado en el canal, dentro del sector de lujo, una de las mejores posicionadas, y tras la presentación de resultados ha subido un 7,38% a lo largo de la semana, que puedes ver que es bastante interesante. Si vamos aquí al apartado de finanzas, podemos ver cómo los resultados de la empresa ha sido batir en EPS un 13,71 y en ingresos un 4,61, cosa que ha sido bastante bueno estos resultados. Y por supuesto, si vamos al Investor Relation de la compañía, podemos ver de forma resumida cómo los ingresos han sido de 6.677 millones, crecimiento del 11,8%, y también fíjate que en entregas 13.752 unidades. Al mismo tiempo de beneficio operativo, fíjate que fueron 1.888 millones, un 16,7% de crecimiento frente al año anterior, y al mismo tiempo márgenes operativos, EBIT o márgenes operativos del 28,3%. Luego fíjate que de beneficio neto fueron 1.526 millones y unos EPS de 8,46, un EBITDA de 2.555, lo que supone un crecimiento del 12,1% y márgenes EBITDA del 38%, y un free cash flow industrial que fue en este caso de 1.027 millones, lo que quiere decir que es bastante positivo. Aquí podemos ver la comparativa tanto a nivel trimestral como a nivel anual. Aquí podemos ver, por ejemplo, crecimientos o cambios trimestrales del 2% en cuanto a unidades y al mismo tiempo del 1% a 12 meses, 89 unidades más que han vendido, 13.752. Luego fíjate que aquí vemos los ingresos, beneficio operativo, márgenes operativos, beneficio neto, tanto trimestral como anual, EPS básicos y diluidos. Como ves, ha crecido un 23% anual, cosa que es bastante interesante, y luego EBITDA y márgenes, lo que significa que ha tenido un crecimiento bastante bueno. Y a pesar de que esta compañía cotiza a un múltiplo exigente, lo cierto es que como es la empresa de lujo por referencia, pues al final esta compañía tienes que entender que el mercado está siempre dispuesto a pagar múltiplos superiores. Y además, si bajamos, fíjate que encima a nivel geográfico esta compañía a nivel de EMEA también ha crecido un 4% trimestral, 2% anual. Luego fíjate que en América es un 8% trimestral y un 5% anual. Donde decrece realmente es en China, Hong Kong y Taiwán, un 22% anual, un 21% trimestral, y el resto de Asia Pacífico que crece un 4% anual, 5% trimestral. Por tanto, como ves, los resultados en términos generales son positivos para esta compañía, y precisamente es por eso por lo que hemos visto un crecimiento en bolsa de la compañía aproximadamente del 7%. Luego, si pasamos a la siguiente compañía, PayPal, que en este caso PayPal también es una compañía que me habéis pedido en el canal, fíjate que tras los resultados ha bajado un 9,48%, y realmente esta compañía, lo curioso es que si vemos los resultados de forma resumida, vemos que ha presentado unos resultados positivos en ingresos y en EPS con respecto a lo que esperaba el mercado. Fíjate que en ingresos un 1,10 más y luego un 5,96 más de EPS. Y lo curioso es que si vamos aquí al Investor Relation, podemos ver también como de forma resumida en ingresos han incrementado trimestralmente un 4%, hasta los 8,4 billions, y 4% en moneda neutral. Luego el margen de transacciones en dólares incrementa un 7% a 3,9 billions. Los beneficios o el beneficio operativo GAAP aquí decrece un 17%, que es una de las razones por las que ha caído esta compañía a 1,4 billions, y ajustado el beneficio operativo, fíjate que incrementa un 2% a 1,5 billions. Luego los márgenes operativos, fíjate que se han contraído a aproximadamente 431
puntos básicos hasta los 17,2% y ajustado se contrae 34 puntos básicos hasta el 18%. Y luego fíjate que el EPS también decrece un 15% a 1,11 y ajustado incrementa un 5% a 1,19. Y luego de forma anual los ingresos han incrementado un 7% a 31,8. Los márgenes de transacciones en dólares incrementa un 7% a 14,7 billions. Y luego fíjate que el beneficio operativo GAAP incrementa un 6% a 5,3 y los ajustados incrementa un 14 a 5,8. Luego los márgenes operativos se contraen 14 puntos básicos a 16,7 y también se expanden de forma ajustada a 18,4. Y luego fíjate que los EPS incrementan para todo el año un 4% a 3,99 y ajustados incrementan un 21% a 4,65. Además, si seguimos bajando, vemos aquí la partida del cash flow, donde aquí, por ejemplo, en el cuarto trimestre han generado un cash flow de 2,4 billions y al mismo tiempo un free cash flow de 2,2 billions. Y para todo el año un cash flow de 7,5 y un free cash flow de 6,8, cosa que es bastante positiva, pero el problema principal de esta compañía es que han salido muchos otros competidores y eso ha hecho que haya perdido la ventaja competitiva y el posicionamiento de mercado. Además, esta compañía, fíjate que nos da un guidance donde podemos ver que para el Q1 de 2025 en EPS se esperan aproximadamente entre 1,11 y 1,13 y el año anterior fue de 0,83 y ajustado entre 1,15 y 1,17, siendo el año anterior de 1,08. Y para todo el ejercicio fiscal 2025 esperan unos EPS GAAP de entre 4,8 y 4,95 y el año anterior fue de 3,99 y luego los ajustados entre 4,95 y 5,10, siendo el año anterior de 4,65. Por tanto, vemos que el guidance es positivo, pero es verdad que esta compañía, como tiene mucha más competencia, pues digamos que el mercado no confía del todo en los resultados y sobre todo aquí tenemos que valorar también al múltiplo al que cotiza, ya que evidentemente si no tiene más ventajas competitivas, obviamente el mercado no estará dispuesto a pagar mayores múltiplos. Ojo, que si ahora mismo a los precios actuales 19 veces consideramos que esta empresa tiene la capacidad de seguir creciendo, quizás puede ser una buena oportunidad para invertir a largo plazo. Otra empresa que ha presentado resultados y que ya he hablado en el canal es de Fortinet, que esta es una empresa de ciberseguridad muy interesante que, como puedes ver a lo largo de la semana, lleva un crecimiento del 6,64% y de hecho tras la presentación de resultados pasó de 104 a prácticamente los 117, pero claro, principalmente el problema de esta compañía del por qué ha subido y ha vuelto prácticamente a bajar es porque el múltiplo de salida es de 46 veces o está cotizando a 46 veces PER, es decir, un múltiplo exigente a pesar de que es una compañía de ciberseguridad con enormes vientos de cola. Si vemos de forma resumida la parte de finanzas, podemos ver que los resultados han sido impresionantes, batiendo los EPS un 21,86% y los ingresos un 4,05%. Y si vamos al Investor Relation de la compañía, podemos ver que los ingresos totales trimestrales y también en este caso anuales, fíjate que fueron, por ejemplo, aquí del cuarto trimestre 1.660 millones, un 17% de crecimiento, ingresos por producto 574 millones, un 18% de crecimiento, luego la facturación total fue de 2.000 millones, también un 7% de crecimiento con respecto al año anterior, márgenes operativos GAAP fueron récord del 35% y los ajustados del 39% que también fueron récord. Y fíjate que la parte del SaaS, que es una de las partes más importantes o con más potencial de la compañía, en este caso el Annual Recurrent Revenue o los ingresos anuales recurrentes, aumentaron un 28% y el Annual Recurrent Revenue de la parte de Security Operation aumenta un 32% año sobre año. Y además pues aquí nos comentan que la compañía está calificada en el 7º puesto de la lista Forbes, que bueno, que esto también es interesante, pero fíjate que para todo el año completo los ingresos totales fueron de 5.960 millones, un 12% de crecimiento, ingresos por servicio 4.050 millones, un 20% de crecimiento, márgenes operativos GAAP récord del 30% y ajustados del 35% que también fueron récord, obligaciones de desempeño restante de 6,42 billions, un aumento del 12% y fíjate que el flujo de caja de operativo, en este caso 2.260 millones y flujo de caja libre de 1.880
80 millones y además nos dicen que superó la regla del 45 por quinto año consecutivo. Por tanto, podemos ver que de forma resumida esta compañía efectivamente ha presentado muy buenos resultados y precisamente es por eso por lo que el mercado la ha recompensado subiendo a lo largo de la semana un 6% y tras los resultados también, a pesar de que esta compañía ya está cotizando a un múltiplo exigente. También tienes que tener en cuenta que esta compañía para medio y largo plazo puede ser una inversión muy interesante debido a que, como sabes, está dentro del sector de ciberseguridad y hay enormes vientos de cola para que esta compañía, al igual que su principal competidor como es Palo Alto Networks, puedan seguir creciendo y aportando mucho valor a los accionistas. Otra compañía que ha presentado resultados y que estos resultados han sido ciertamente polémicos ha sido la compañía de Google o más concretamente Alphabet, que como puedes ver tras los resultados la compañía lleva una caída a lo largo de la semana del 7,15% y de hecho ha tenido una caída mayor desde la presentación de los resultados. Esta compañía poco a poco se ha estado recuperando y tiene enormes ventajas competitivas dentro de su sector. Ya te he hablado de esta compañía en el canal y fíjate que los resultados aquí de forma resumida podemos ver que en cuanto a EPS ha batido en un 1,07, pero luego fíjate que en ingresos ha quedado en un 0,21% por debajo de las estimaciones, que prácticamente, como veremos ahora, resulta que las estimaciones eran bastante interesantes o se esperaba un crecimiento bastante sólido y la compañía, bajo mi punto de vista, está siendo castigada injustamente. Aquí si voy a la parte de imágenes podemos ver que los resultados de Google de forma resumida, aquí puedes ver realmente cómo, fíjate, en cuanto a ingresos brutos, fíjate que se queda un 2 o mejor dicho 0,2% por debajo del consenso, pero ha crecido un 11,8%, es decir, se esperaba un 12 de crecimiento, pero luego fíjate que en los segmentos, por ejemplo, del buscador y otros, bate las estimaciones de analista un 1,4 por encima, creciendo un 12,5, luego la publicidad de YouTube crece un 13,8 y bate las estimaciones en un 2,4 y luego fíjate que la parte de redes decrece un 2,4%, que esta parte ha sido la única que ha tenido un crecimiento negativo con respecto al año pasado de un 4,1%. Total de publicidad, fíjate que han superado las estimaciones de analista o del mercado en un 1%, un 10,6 de crecimiento año sobre año y luego fíjate que aquí en la parte de servicios, que es realmente el motivo principal por la que el mercado ha decidido castigar esta compañía, fíjate que la parte de cloud pues ha decrecido o mejor dicho ha presentado unos resultados peor de lo que estimaba el mercado, un 1,9%, pero realmente ha crecido un 30,1%, es decir, un crecimiento bastante bestia, pero el mercado, como esperaba prácticamente que en vez de ser un 30,1 fuera de un 32%, esto ha sido motivo suficiente para que el mercado decida castigar la compañía, que como ves y bajo mi opinión creo que ha sido injustamente castigada. Y además, si seguimos mirando, vemos que el beneficio operativo creció un 30,7%, es decir, un 0,9 más de las estimaciones, el total de servicios un 2,1 más por encima de las estimaciones con un 22,8% con respecto al año pasado. Luego fíjate que la parte del cloud ha aportado un 142% de crecimiento en beneficio operativo y luego fíjate que la parte de otras apuestas pues aquí decrece un 36% con respecto al año pasado, pero fíjate que aún así decrece menos de lo que esperaba el mercado y como sabes en esta parte pues es la parte donde realmente salen esas otras apuestas como puede ser Waymo o Android, que pueden ser segmentos con enorme potencial y por eso digamos que esta parte normalmente siempre está más destinada a inversión que a generación de beneficios. Luego fíjate que también el TAC ha crecido más de lo que pensaban los analistas, un 1%, y en cuanto a EPS es un 0,9 más de las estimaciones de analistas, creciendo un 31%. O sea, estamos hablando de una compañía que ha crecido los EPS un 31% y de hecho un 0,9 más, pero sin embargo el mercado castiga a la compañía precisamente porque la parte del cloud no bate las estimaciones de analista. Y además fíjate que en el free cash flow la otra parte no tan positiva es que han presentado un 7,2 por debajo de las estimaciones de analistas, pero que el crecimiento de free cash flow ha sido de un 214%. Por tanto, como ves, para mí esta caída es realmente injustificada porque esos resultados no justifican esta caída del 7,35% y quizás gracias a esta caída podría ser una oportunidad de inversión ya que se encuentra a $187, pero es que además si has visto el curso reciente que he subido al canal sobre opciones financieras, esta caída y esta volatilidad podría
podría darte oportunidades de entrar en Alphabet e incluso cobrar primas gracias a esta incertidumbre que hay con la compañía. Recuerda que si esta compañía a largo plazo creemos que va a seguir creciendo, cosa que los resultados cada vez son mejores y además esta compañía ha anunciado que va a hacer una fuerte inversión en CAPEX para seguir creciendo por el exceso de demanda que están viendo que tienen, cosa que esto nos está diciendo que pueden tener futuros fuertes ingresos para la compañía, pues todo esto es positivo, pero el mercado lo está viendo negativo y por eso, como digo, puede ser una excelente oportunidad que, ojo, como siempre digo, no digo que lo hagas, sino que tomes tus propias decisiones de inversión. Otra empresa que ha presentado resultados es la compañía de AMD, que AMD es una empresa dentro del sector de semiconductores, principal competidora de Nvidia, y como ves tras los resultados, pues la compañía lleva a lo largo de la semana una caída del 5,28% y fíjate que aquí realmente de 119 llegó a pasar hasta los $107 por acción. Lo cierto es que esta compañía, si vamos al apartado de finanzas, puedes ver como realmente los resultados resumidos en EPS 0,36 más de lo esperado y 1,76 más en ingresos, pero lo curioso es que si voy aquí a la parte de imágenes y consensos gurús, puedes ver realmente cómo los resultados de la compañía más o menos han sido mixtos. Es verdad que en ingresos han batido las estimaciones en un 1,8, creciendo un 24%, pero luego fíjate que la parte de data center ha crecido un impresionante 69,1%, pero como se ha quedado un 6% por debajo de lo que esperaba el mercado, pues esta parte es negativa y razón más que suficiente para que el mercado castigue la compañía. Al mismo tiempo, vemos otros segmentos como el de clientes, gaming, que han superado las estimaciones de mercado y aquí en la última parte un 3,4 que se queda corto, decreciendo un 12,7%, pero fíjate que luego un beneficio bruto bate las estimaciones en un 2% con un crecimiento total de 31,6, luego los márgenes se amplían en 306 puntos básicos y aumentando 11 puntos básicos más de lo que estimaba el mercado hasta el 54,1%. Luego fíjate que de beneficio operativo también han conseguido batir las estimaciones de analista en un 0,5% más y al mismo tiempo un 43,5% de crecimiento con respecto al año pasado, márgenes operativos de 356 puntos básicos más y fíjate que aquí en esta parte se quedan cortos o por debajo de las estimaciones de analista, EPS que baten las estimaciones de analistas en un 0,1%, creciendo un 41,6% con respecto al año pasado y un free cash flow que en este caso ha crecido un 350%, pero que se queda por debajo de las estimaciones de analista en un 18,9%. Y además nos han dado un guidance donde también digamos que es mixto, donde esperan que el crecimiento en ingresos sea del 29,7%, es decir, un 0,9 más de las estimaciones, el beneficio bruto un 34,7% de crecimiento, un 0,8% más de las estimaciones, pero que luego los márgenes brutos se queden por debajo de las estimaciones en 9 puntos básicos, es decir, que en vez de 54,1 sea 54%. Todo esto pues ha hecho que más o menos el mercado tenga incertidumbre y precisamente haya decidido bajar la compañía, pero es verdad que la razón principal no es porque los resultados hayan sido malos, sino es principalmente por el múltiplo al que cotiza esta compañía. Fíjate que ahora mismo está cotizando a 107 veces múltiplo PER y esto si lo comparamos con su principal competidor que es Nvidia, que además es líder del sector y que se espera un enorme crecimiento para esa compañía, pues obviamente quizás es mejor opción invertir en Nvidia que en AMD, incluso viendo los múltiplos actuales. Es verdad que AMD también se espera un fuerte crecimiento, pero tiene menos cuota de mercado que Nvidia y además toda esta incertidumbre que hay con la inteligencia artificial, con el sector de los semiconductores, etcétera, etcétera, afectaría a ambas compañías por igual. Pero, sin embargo, aquí si creemos que la inteligencia artificial, al democratizarse debido a los anuncios que hemos visto anteriormente, pues eso puede ayudar a que estas compañías tengan más demanda y sigan creciendo, pues eso puede ser que a largo plazo tengan un buen resultado. Pero para mí, principalmente, ver 107 veces quizás es algo que me echaría para atrás y que a lo mejor por eso decidiría buscar otras oportunidades. Otra compañía que me habéis pedido es Palantir, que Palantir es una empresa que tiene enormes proyecciones de crecimiento y obviamente tras la presentación de resultados puedes ver que esta semana
lleva un impresionante crecimiento del 42%. Esta compañía obviamente ha presentado unos resultados muy buenos. Fíjate que si vamos aquí de forma resumida, en EPS aumenta el crecimiento o las estimaciones de mercado en un 23% en la parte de EPS y un 6.65% más de ingresos. Es decir, que esta compañía, además de que haya expectativas o grandes expectativas de crecimiento, lo cierto es que ha batido esas estimaciones. Pero lo curioso es que la compañía, fíjate que realmente no está a valoraciones baratas, porque fíjate que por ejemplo aquí está cotizando a 604 de múltiplo PER, es decir, demasiado exigente, y fíjate que los resultados que ha presentado la compañía, que los tenemos por aquí, fíjate que generalmente han sido muy buenos, salvo ciertos puntos que han sido negativos, en este caso márgenes brutos que se ha quedado por debajo de las estimaciones, y también en la compensación de acciones, que fíjate que ha sido un 12,7% más. Por tanto, al mercado no le ha gustado que las stock-based compensation hayan sido más de lo que esperaba el mercado, pero fíjate que en cuanto a ingresos, por ejemplo, ha crecido un 6,7% más de lo que esperaba el mercado, 36% más que el año pasado. Al mismo tiempo, fíjate que cada segmento crece un 40 y crece un 31, batiendo también las estimaciones del mercado y de los analistas. Beneficio bruto un 5,9% más, creciendo un 34% más que el año pasado. Márgenes que se queda corto, como te digo, en este caso 64 puntos básicos menos de lo que esperaba el mercado. Beneficio operativo un 78% de crecimiento, con un 20% más de lo que esperaba el mercado. Márgenes operativos que también aumentan bastante. Fíjate que en este caso 504 puntos básicos con respecto a lo que esperaba el mercado, de 39,9 a 45% de márgenes, y unos EPS que aumentan en 27,3, más de lo que esperaba el consenso, y un 75% de crecimiento. Obviamente, si esta compañía es capaz de mantener estos crecimientos, obviamente puede estar justificado el múltiplo alto, pero quizás las 600 veces de múltiplo, como vemos aquí, PER, quizás es demasiado exagerado, y esto es una cosa que deberías de valorar. Aún así, es verdad que aquí vemos el guidance que nos da el equipo directivo para el siguiente trimestre, el Q1 de 2025, y también para todo el año fiscal 2025, que es superior a lo que estimaba el mercado, y en este caso fíjate que en ingresos se quedaría un 6,8 por encima del consenso. Márgenes operativos, aquí en este caso 413 puntos básicos, con un beneficio operativo del 18% más de lo que esperaba el mercado o el consenso. Y fíjate que para todo el año se espera un crecimiento en ingresos un 6,1 más de lo que esperaba el consenso, que supondría un crecimiento en ingresos del 30,8%. Luego beneficio operativo, crecimiento del 38%, un 13,8 más de lo que esperaba el consenso. Y luego fíjate que los márgenes también dicen que se van a expandir en 222 puntos básicos, o 283 más de lo que esperaba el consenso, hasta el 41,6%. Por tanto, si esta compañía continúa teniendo fuertes crecimientos, es verdad que el múltiplo terminará bajando, pero llega un punto en el que si los múltiplos son demasiado elevados, como es el caso de Palantir, 604 veces PER, quizás puede ser demasiado arriesgado invertir en este tipo de compañías. Otra compañía que ha presentado resultados y me habéis pedido en el canal también es la compañía de Spotify, que lleva un crecimiento del 16,6%, y fíjate que si vamos al apartado de finanzas, aquí podemos ver que realmente los resultados se han quedado o han sido mixtos, ya que por una parte en EPS se han quedado un 14,67 por debajo, pero fíjate que en ingresos han superado en un 2,10%, y la compañía, como te digo, pues ha tenido un crecimiento del 17% y está además cotizando a un múltiplo PER de 110 veces. Es decir, que está cotizando a un múltiplo muy exigente, y además estamos viendo cómo esta compañía no está presentando beneficios o no está creciendo lo que espera el mercado, y aquí tenemos un riesgo bastante grande. De hecho, si vamos a los resultados, aquí por ejemplo podemos ver cómo los resultados de la compañía han sido impresionantes en todos los puntos. Obviamente la parte de EPS no, pero fíjate que el free cash flow sí es verdad que ha crecido un 32% más de lo que esperaba el mercado, y obviamente esta compañía por PER parece que está distorsionado, 110 de múltiplo, pero luego fíjate que por free cash flow no es lo mismo, porque está teniendo fuertes crecimientos, y esto también hay que tenerlo en cuenta. Y fíjate que la compañía ha crecido un 15,6% en ingresos, luego en beneficio operativo o beneficio bruto en este caso, pues fíjate que un 39,6%, beneficio operativo un 736%, y free cash flow 121%, lo que quiere decir que son crecimientos bastante bestias.
ganancias. Y además el guidance que nos da el equipo directivo, fíjate que es un 15,5% de crecimiento en ingresos, al mismo tiempo beneficio bruto 31,8% con márgenes que se expandirían, en este caso 389 puntos básicos, luego un crecimiento del beneficio operativo del 226% y fíjate que al mismo tiempo aumentaría los MAU un 10,2% y los suscriptores premium un 10,9%. Por tanto, las expectativas son altas, precisamente por eso la compañía sube en bolsa y es verdad que está cotizando por PER a 110 veces, pero fíjate que si la compañía es capaz de generar free cash flow, de tener cada vez más usuarios, pues obviamente el crecimiento se puede ir afianzando y quizás se puede ir justificando ese crecimiento a medio y largo plazo. Otra compañía que ha presentado resultados y que ya he traído al canal es la compañía de Amazon, la cual digamos que ha caído en bolsa tras la presentación de resultados y fíjate que lleva una caída semanal del 1,97% y fíjate que tras la presentación de resultados la empresa ha caído quizás un poquito más de 238 hasta los 226, situándose ahora mismo en 229. Lo cierto es que esta compañía ha presentado buenos resultados, aunque es verdad que mixtos en algunas partes, sobre todo porque el mercado ha visto ciertos segmentos que no han cumplido con las estimaciones del mercado y en este caso si vamos a la parte de Consensus Gurus podemos ver realmente los resultados, donde aquí vemos claramente que en ingresos han crecido un 10,5%, 0,2 por encima del consenso, luego en la parte de Norteamérica ha crecido un 0,9 más del consenso y un 9,5%, pero fíjate que en internacional y en AWS se quedan por debajo de las estimaciones de consenso en un 1,7 y en un 0,1%, a pesar de que el crecimiento total haya sido un crecimiento del 18,9%, es decir, se esperaba un 19, han crecido un 18,9 y luego en internacional han crecido un 7,9%, lo que significa que es un 1,7 por debajo de lo que esperaba el mercado. Además vemos que en cuanto a beneficio bruto han crecido un 14,8, pero un 1,6 por debajo de las estimaciones y los márgenes brutos han aumentado en 179 puntos básicos, pero se han quedado 87 puntos básicos por debajo de lo que esperaba el consenso. Además vemos que en cuanto a beneficio operativo han crecido un 11,4% por encima del consenso de analistas, pero fíjate que han crecido anualmente un 60%, es decir, un crecimiento bastante bestia, siendo en Norteamérica un 43%, en internacional un 413% y en la parte de AWS, fíjate que aquí podemos ver cómo ha crecido un 48%, que es bastante bestia. Además, en cuanto a márgenes operativos, ha aumentado en 352 puntos básicos y 113 por encima de lo que esperaba el mercado, y en la parte de Norteamérica, fíjate que está también positivo, internacional también por encima y AWS también aumenta los márgenes operativos 74 puntos básicos, lo que quiere decir que ambas partes o todos los segmentos aumentan todos los márgenes. Y luego fíjate que en la parte de EPS aumentan un 86% y un 23% más de lo que esperaba el mercado, pero sin embargo el cash flow operativo se ha quedado un 2,1 por debajo del consenso de analistas y además creciendo un 7,5, con un CAPEX que por supuesto esperan seguir aumentándolo, que aumenta el 90%, cosa que esto supone un 27,6 más de lo que esperaba el mercado, que en términos generales podría considerarse como negativo, pero como sabes la compañía si invierte más es porque va a tener un mayor crecimiento. Además fíjate que en cuanto a guidance que nos dan para el Q1 de 2025 se queda por debajo del consenso, en este caso esperan crecer un 3,4 menos de lo que esperaba el mercado, un 12,6 en beneficio operativo y luego márgenes operativos que también se queden un 110 puntos básicos por debajo de lo que esperaba el mercado. Y todo esto, si lo miramos de forma general, vemos que han sido resultados positivos, pero a pesar de todo esto, el mercado ha decidido tumbar la compañía un 2,4% a lo largo de la semana y un poquito más después de la presentación de resultados. Lo cierto es que esta compañía, si es verdad que está cotizando a un múltiplo cada vez más razonable, porque antes estaba más distorsionado, pero sigue siendo exigente de 49 veces, y con esta compañía hay que tener en cuenta toda la fuerte inversión que ha estado haciendo y crecimiento, lo que distorsiona los múltiplos, pero a pesar de todo esto podemos ver cómo la compañía ha presentado unos resultados positivos, pero como las estimaciones para el próximo trimestre son por debajo de lo que esperaba el mercado, es por eso por lo que el mercado ha reaccionado bajando la compañía.
Otra compañía que también ha presentado resultados esta semana y que me habéis pedido en los comentarios es la empresa de Qualcomm, la cual digamos que tras la presentación de resultados vemos que ha tenido una caída bastante importante. Lo cierto es que a lo largo de la semana lleva un 0,65, pero si miramos por ejemplo en el último día lleva una caída algo superior y de hecho ha llegado a caer hasta un 4%, pasando de 175 hasta los 166 como podemos ver actuales. Lo cierto es que la compañía, que está cotizando a 17,98 veces, y como sabes que hay incertidumbre en la parte o en el sector de semiconductores, pues digamos que el mercado está como más sensible con todas las compañías dentro de este sector. Lo curioso es que esta empresa ha presentado unos resultados que se podrían catalogar de positivos. Fíjate que en cuanto a EPS es un 14,20% más de lo que esperaba el mercado y un 6,69% más en ingresos, y si vamos aquí a la parte de la imagen podemos ver como los resultados generalmente han sido todo positivos. Fíjate que salvo la parte del QTL y también las estimaciones o guidance también esperan quedarse por debajo para el Q2 de 2024, que lo tienen algo diferente esta compañía, pero fíjate que en ingresos han crecido un 17,6, 6,8 más del consenso. También fíjate que cada segmento ha crecido más, un 19, un 13, un 60%, un 36% y un 5,1, que este último se ha quedado por debajo en un 1,3 con respecto a lo que esperaba el consenso, pero que en términos generales los crecimientos son bastante buenos. Luego fíjate de beneficio bruto que han crecido un 15,8, 7,4 más del consenso y aumentando los márgenes, en este caso en 33 puntos básicos más de lo que esperaba el mercado, hasta los 56,3. Luego fíjate que de beneficio operativo han crecido en 23,5%, en este caso 13,8 más de lo que esperaba el mercado, y también aumentando los márgenes en 181 puntos básicos con respecto al año pasado o 234 con respecto a lo que esperaba el mercado, y con un crecimiento de EPS del 24%, 15% con respecto al consenso, y un free cash flow que crece un 57%, 34,9 con respecto a lo que esperaba el mercado. Y luego fíjate que en cuanto al guidance, en cuanto a ingresos, esperan que crezca un 12,9 con los segmentos de QCT, que en este caso espera que crezca un 14,6, y el segmento de QTL que espera que crezca un 2,4% con unos EPS que crezcan un 14,8%. Para mí, después de ver estos resultados, creo que son bastante positivos y que el mercado quizás no se lo ha tomado bastante bien, y precisamente podríamos decir que esta bajada no está justificada. Otra cosa que yo te recomiendo siempre que veas los resultados de compañías es que veas noticias como por ejemplo aquí, que ven que Qualcomm prevé un fuerte crecimiento de ingresos gracias a las ventas en smartphone, y aquí además nos dicen que caen las acciones de Qualcomm un 4,6% pese a los ingresos récords, que en este caso nos están preguntando si es o no una oportunidad de inversión, que ya como ya te he explicado en el canal, pues este tipo de situaciones es bueno analizarla, porque quizás si la compañía presenta buenos resultados y cae en bolsa puede ser una oportunidad de inversión. Otra empresa que también ha presentado resultados y que me habéis pedido en los comentarios es la empresa de Disney, que en este caso Disney, como puedes ver, más o menos se ha mantenido estable después de la presentación de resultados. Fíjate que está cotizando a 36 veces y obviamente se esperaba un fuerte crecimiento por la parte de streaming, es decir, por toda la parte de películas en streaming de Disney. La parte de parques, digamos que es la parte más tradicional, que no crece tanto, pero en este caso la compañía, fíjate que los resultados que han presentado pues también han sido positivos, creciendo en EPS un 22% y en ingresos un 0,58%. Lo cierto es que esta compañía había estado tomando malas decisiones, sobre todo por decisiones políticas, en este caso por decisiones de inclusismo y toda esta serie de cosas que han afectado negativamente a la compañía, ya que los consumidores principales de películas de Disney pues no estaban de acuerdo y por eso estaban viendo caída de ventas o caída de reproducciones en muchas de sus películas, y al mismo tiempo esto estaba afectando negativamente a la compañía, pero parece que están cambiando la dirección. Si vamos a los resultados de la empresa, podemos ver aquí en la parte de Disney
Disney, por ejemplo, como los resultados han sido bastante positivos. En cuanto a ingresos han crecido un 4.8, luego fíjate que en el apartado de entretenimiento han crecido un 8.9, que está bastante bien, pero que se han quedado por debajo del consenso en un 1.2. Luego fíjate que la parte de deporte y experiencias también crecen en 0.3 y 3.1. Fíjate que de beneficio operativo crecen un 30,5%, creciendo un 17,5 más de lo que esperaba el mercado, y en cada segmento también crecen bastante, 94%, 339 y 0.2%, cosa que es bastante positivo que crezcan este beneficio operativo tan salvajemente. Pero también tienes que tener en cuenta que esta compañía parece que está creciendo mucho, pero porque anteriormente, como te digo, estaba haciendo las cosas mal. Aún así, fíjate que de márgenes operativos también ha aumentado en 403 puntos básicos, y todos los segmentos también han aumentado los márgenes, y fíjate que en EPS han aumentado un 44.3% o un 22% más del consenso de analistas. Fíjate que de Free Cash Flow han decrecido un 16.6%, y en este caso se han quedado un 4.6% por debajo del consenso de mercado. Y además en la parte de suscripciones, es decir, la parte más importante o que más crecimiento tiene de la compañía, fíjate que la parte de Disney Plus pues ha crecido un 11.9% con un 4.3 por encima del consenso, pero luego ESPN Plus también fíjate que ha decrecido un 1.2, un 3.3 por debajo del consenso, y Total Hulu que ha crecido un 7.8, un 1,9 más del consenso. Por tanto, también podríamos decir que los resultados han sido positivos, pero recuerda que esta compañía viene de hacerlo mal anteriormente, y por eso todavía tendría que estar trimestres consecutivos demostrando que esos cambios van a afectar positivamente a la compañía. Obviamente podríamos considerar que Walt Disney es una empresa que se podría considerar como crecimiento estable, una empresa madura que va creciendo de forma normal y constante. Es verdad que con la parte de streaming se preveía que fuera a crecer esa parte todavía más fuerte, pero digamos que todavía esta compañía, si vemos el histórico, vemos que realmente viene de una caída más fuerte. De hecho, podemos ver aquí como esta compañía, desde que empezó a tomar malas decisiones, pues se desplomó literalmente en bolsa, llegando a bajar hasta los 85, como podemos ver aquí, u 80, incluso $79, y fíjate que ahora está en los 111, pero esta compañía, si sigue haciendo las cosas bien, podemos presuponer que vuelva a crecer y que obviamente poco a poco, a medio y largo plazo, pueda ser una oportunidad interesante. Otra compañía que ha presentado esta semana y también me habéis pedido en los comentarios es la empresa de Uber, que como ves ha crecido un 13% a lo largo de la semana, y lo curioso es que tras los resultados a priori la compañía cayó, pasó de 70 hasta los 64, pero fíjate que posteriormente, como podemos ver, está por encima de la presentación de esos resultados, lo que quiere decir que al principio el mercado tuvo una mala interpretación de esos resultados y posteriormente parece que ha corregido ese error, dando previamente una oportunidad en esa caída. Pero si eras capaz de interpretar bien esos resultados, podías ver que los resultados eran positivos y que la senda de crecimiento para la compañía pues es positiva para los próximos años. Si vamos de forma resumida a la parte de finanzas, podemos ver como los resultados, fíjate que en EPS batió en 505% y en ingresos un 1,57%, pero si vamos más detalladamente a lo que ha presentado la compañía, podemos ver aquí cómo realmente tuvo algunas partes negativas o por debajo del consenso y otras positivas, pero realmente los números son bastante positivos. Fíjate, por ejemplo, como en este caso en pedidos brutos 17.6% de crecimiento, ingresos que crecieron al 20% por encima del consenso en un 1.7. Luego tiene aquí los distintos segmentos donde todos han crecido un 24, un 21, pero la última o el último segmento ha decrecido un 0.4% y un 2.7 por debajo de las estimaciones. Luego en EBITDA, fíjate que ha crecido un 43% año sobre año, quedándose un 0.2 por debajo de lo que esperaba el mercado, y cada segmento también ha crecido bastante bien en EBITDA, 22%, 52 y 57. En márgenes EBITDA ha aumentado 249 puntos básicos, que también se ha quedado corto con respecto a las estimaciones del mercado, pero que aún así ha aumentado los márgenes bastante, como puedes ver. Y luego fíjate que en Free Cash Flow ha aumentado
aumentado un 122%, 26% más de lo que esperaba el mercado. Por tanto, la compañía al final de Free Cash Flow, que es lo que realmente importa, ha generado un 26% más de lo que esperaba el mercado, un 122% más que el año pasado, y esto obviamente es positivo. Y también vemos que en Stock Based Compensation pues han batido las estimaciones del mercado con un 9,9 menos de incentivos de lo que esperaba el mercado. Al mismo tiempo también podemos ver un pequeño guidance que nos da la compañía, donde obviamente se queda de forma negativa o por debajo de lo que esperaba el mercado, tanto en pedidos brutos como al mismo tiempo en EBITDA, un 1,7 por debajo y un 0,3 por debajo, pero esto implica un crecimiento del 13,5 y del 33%. Por tanto, en términos generales, aunque sí es verdad que hay algunas partes que se quedan por debajo del consenso, podríamos decir que los resultados de la compañía, sobre todo en Free Cash Flow, que es lo que nos importa, pues sí es verdad que ha sido resultados positivos, y es precisamente por eso por lo que esta compañía empezó bajando, pero tras la presentación de resultados terminó subiendo y ya lleva a lo largo de la semana un 15% de subida, lo que quiere decir que esta compañía, además de que está cotizando a 16,55 veces, quizás podría ser una oportunidad interesante para estudiar a largo plazo. Otra empresa que también me habéis pedido en los comentarios y que ha presentado resultados esta semana es la compañía de ARM, que es una compañía de software y de semiconductores que, como puedes ver, pues ha tenido una subida a lo largo de la semana del 6,5%. Lo curioso de esta compañía es que los resultados que ha presentado han sido bastante positivos. Aquí podemos ver de forma resumida que en ingresos nos aparece un 3,69%, y si vamos aquí en detalle a la compañía podemos ver como realmente casi todo ha sido positivo, salvo el guidance que nos han dado, y aquí luego te voy a explicar por qué hay riesgo a la hora de invertir en esta compañía. Fíjate que en cuanto a ingresos, la compañía ha crecido un 19,3%, 3,7 más de lo que esperaba el consenso. Luego fíjate que en cada punto en royalties y también en licencias pues ha crecido un 23% y un 13%, beneficio bruto un 20% de crecimiento, con los márgenes que han aumentado 122 puntos básicos, márgenes brutos. Luego fíjate que de beneficio operativo aumenta o crece un 22%, con un 11% más de las estimaciones, y los márgenes también se expanden en 115 puntos básicos o 301 puntos básicos más de lo que esperaba el consenso. Y luego fíjate que en EPS crecen un 25,8% o un 14,7 más de lo que esperaba el consenso. Fíjate que en cuanto a Free Cash Flow, que es la parte más negativa, pues en este caso crece a pesar de eso un 39%, pero que se queda un 13,4% por debajo de las estimaciones. Y fíjate que en cuanto a guidance es negativo o se queda más corto, porque es verdad que los resultados o el crecimiento que pronostican es bastante bueno, pero sí es verdad que se queda por debajo de las estimaciones o consenso, y hay que tener cuidado con esto, porque fíjate que en cuanto a ingresos esperan crecer un 32% para el cuarto trimestre de 2025. ARM tiene el año fiscal cambiado y precisamente por eso es el cuarto trimestre. Fíjate que espera crecer ese 32%, pero supone un 0,4 por debajo de lo que estima el consenso. Luego en gastos operativos esperan aumentarlo en un 15,5%, es decir, un 4,1 más de lo que esperaba el mercado, cosa que también es negativo. Y en cuanto a EPS esperan crecer un 44,4, pero se quedarían un 1,9 por debajo de lo que esperaba el consenso. El problema de invertir en este tipo de compañías es que si está cotizando a 214 veces PER, esto significa que las expectativas son bastante grandes, y si este tipo de compañías presenta un trimestre malo o da un guidance más flojo de lo esperado, probablemente podamos ver caídas muy fuertes, lo que supondría un enorme riesgo para nuestra cartera. Por tanto, si es verdad que estamos hablando de una compañía que tiene mucho potencial a largo plazo, pero que el múltiplo no acompaña, y quizás puede ser un enorme riesgo invertir en este tipo de compañía. Y por último te traigo una noticia bastante positiva, como es el caso de una OPA con la compañía de Converge Technology Solution, es decir, una empresa que ya he hablado en el canal desde 2022 y que, como puedes ver, se hace aproximadamente o ha subido en bolsa un 53,54%. De hecho, aquí podemos ver la subida tras el anuncio, y lo interesante es que esta compañía, o ahora vamos a ver la información, lo curioso es que, como te explicaba, había o se había reestructurado, era una empresa de crecimiento del
sector IT y que estaba pasando a ser una empresa de crecimiento orgánico, que estaba demostrándole al mercado que tenía la capacidad de seguir creciendo poco a poco y que a largo plazo podía ser una inversión bastante interesante. Y lo curioso es que esta empresa, por ser una small cap canadiense, etcétera, etcétera, pues estaba bastante castigada, pero ahora, tras este anuncio, pues vemos que ha tenido a lo largo de la semana un 66% y, como te digo, realmente tras el anuncio un 53% de subida. Si vamos aquí al Investor Relation de la compañía, podemos ver que va a ser adquirida, es decir, que se va a hacer una OPA por HIG Capital, y si bajamos un poquito más vemos más información. HIG Capital adquirirá Converge en una transacción íntegramente en efectivo, proporcionando liquidez inmediata a los accionistas y estableciendo un socio estratégico para que Converge ejecute su estrategia de crecimiento a largo plazo. Como ya te expliqué en el canal con todos los vídeos anteriores, esta empresa o el equipo directivo estaba buscando la mejor forma de sacar valor tanto para los accionistas como para ellos mismos, la mejor manera de sacar valor para esta empresa, y obviamente entre las opciones estaban buscando recomprar acciones, repartir dividendos, también incluso ser objeto de OPA, es decir, que fueran compradas por otra compañía o hacer adquisiciones, pero obviamente esto lo habían pospuesto porque al mercado no le gustaba que se endeudaran, y todo esto pues al final han tirado por la opción de OPA. Fíjate que en este caso los accionistas recibirían $5,50 canadienses por acción en efectivo, lo que representa aproximadamente 56-57% de prima. Hemos visto ya que la compañía ha subido un 53,54. Normalmente cuando en bolsa digamos que el precio se ajusta casi parecido o está cerca de realmente el anuncio de OPA, quiere decir que el mercado cree que esta transacción se puede llegar a ejecutar, o es muy fácil que se termine ejecutando, o que incluso que el mercado esté de acuerdo con ejecutar esta operación. Recuerda que es una small cap que poco a poco pues estaba creciendo, pero que el mercado no la estaba valorando, y muchos de los accionistas ven interesante esta forma, ya que sería una forma rápida de captar liquidez o beneficio a corto plazo. En este caso, fíjate que las primas han aumentado bastante y se tienen en cuenta por el volumen de los últimos 30 días cotizados, y fíjate que además lo interesante es que el director de Converge, con la abstención del director interesado, luego de recibir la recomendación unánime del Comité Especial de Directores Independientes, determinó por unanimidad que la transacción es justa y que es el mejor interés para la compañía. Los accionistas que representan el 24%, es decir, los accionistas directivos, los accionistas principales, representan el 24% de las acciones y han celebrado el acuerdo de apoyo al voto a favor de la transacción. Es decir, que el equipo directivo está de acuerdo, pero supone un 24% y harían falta más porcentaje de accionistas que estén de acuerdo con esta operación para que obviamente esta transacción se lleve a cabo, o esta OPA se lleve a cabo, y por tanto termine siendo opada la compañía de Converge. Aún así, como vemos, el mercado al subir el precio, esto quiere decir que en términos generales podemos decir que la mayoría de accionistas están de acuerdo con esta operación, lo que nos llevaríamos un 56-57% de prima si te esperas hasta prácticamente la fecha en la que se vaya a hacer. Y además, fíjate que si la vendieras ahora mismo a mercado, pues obtendrías un 53% de beneficio, cosa que está bastante bien. Pero si seguimos leyendo un poquito más, que aquí nos hablan por ejemplo del acuerdo, fíjate por ejemplo las frases destacadas que nos dice el equipo directivo, como por ejemplo que Converge se destaca como una organización que entiende hacia dónde se dirigen las tendencias tecnológicas en el mercado IT y ha alineado su negocio en consecuencia, y tiene una reputación probada como asesor de confianza para sus clientes. Además dicen, estamos entusiasmados con combinar Converge con Mindline, propiedad de HIG, una empresa que ha asesorado a los tomadores de decisiones del sector IT en la gestión de sus cargas de trabajo más críticas durante décadas. Y además la empresa combinada brindará una aptitud y profundidad de capacidades de tecnología y servicios a sus clientes y socios. Es decir, que ellos están viendo que todo esto, esta unión o esta adquisición por parte de HIG, al final aportará más valor a todos los clientes del sector IT, sobre todo en las áreas de infraestructura de centro de datos, redes, seguridad y nube híbrida. Además, aquí continúa dando más información que, como siempre te digo, es interesante que te lo leas, pero fíjate que además nos hacen un pequeño adelanto de los resultados que iba a presentar la compañía, donde en este caso
tiene la intención de publicar los resultados preliminares en el cuarto trimestre del año fiscal 2024, el lunes 10 de febrero de 2025, donde en este caso se espera que las ganancias brutas y el EBITDA ajustado para el cuarto trimestre de 2024 se unifiquen en extremo superior de nuestro rango proporcionado anteriormente de las ganancias brutas a 165-178 millones y EBITDA ajustado de entre 36 y 47 millones, es decir, que se sitúe más cercano a los 178 y a los 47 millones, tanto en EBITDA como también en este caso a la parte de ganancias brutas. Por tanto, quiere decir que los resultados, como ya te anticipaba, van a ser y han sido positivos, y obviamente esta compañía de forma orgánica estaba demostrando que podía crecer a tasas de doble dígito o cercanas a doble dígito, y ahora gracias a esta adquisición podemos recibir de forma anticipada una prima en forma de crecimiento de las acciones superior al 50%. Obviamente, si bajamos para leer más información, podemos ver aquí puntos tan interesantes como por ejemplo lo que te decía de ese 56-57% de prima o a $5.50, y fíjate que esto sería como si la compañía hubiera hecho la OPA, aquí nos lo dicen, la contraprestación valora a la compañía en un múltiplo de valor empresarial EBITDA, es decir, EV/EBITDA ajustado de 7,4 veces. Si es verdad que, como yo ya he explicado en el canal, esta compañía merecería un múltiplo quizás cercana a las 10 veces, a lo mejor de 9, 10 veces, incluso si iba creciendo o a medida que fuera creciendo el mercado, lógicamente podría llegar a pagar 12 veces o incluso 14 veces más adelante, pero obviamente tendría que ser una empresa de mayor tamaño, pero aquí 7,4 quizás se queda ligeramente por debajo de lo que podría estar justificado. Aún así, podemos ver que lo razonable se situaría entre las 6 y 8 veces para el tamaño que tiene y también para el tipo de empresa que es, pero como te decía, a medida que fuera creciendo, era lógico pensar que el mercado fuera pagando múltiplos mayores y al final sería adquirirla por 7,4 veces, que prácticamente nos daría ese más 50% de prima, cosa que, como ves, es bastante interesante porque ahora mismo si decidieras venderla, pues obtendrías este 50 y pico por ciento de beneficio. Y obviamente, como yo ya te he hablado de esta compañía en el canal y hay varios vídeos donde puedes ver la evolución de esta compañía, cómo ha pasado de ser una empresa de crecimiento a una empresa orgánica y todos los problemas que presentaba, pero cómo se estaba reestructurando, etcétera, etcétera, pues aquí te tengo que comentar para cerrar esta serie de vídeos que yo ya he vendido esta posición y obviamente pues me he beneficiado de esta OPA vendiéndola, por supuesto, a mercado y sin esperar a que se cumpla la OPA. Obviamente sé o soy consciente de que muchas de estas OPAs puede que no salgan y al final hay accionistas que deciden quedarse para ver si no se cumple o si también, digamos, que terminan cobrando un poquito más o se termina haciendo alguna oferta superior, pero en este caso pinta que tanto el mercado como los accionistas están de acuerdo con esta OPA y al final se terminará ejecutando. Y además tienes que valorar que si se vende esta posición te puede generar liquidez para que aproveches otras oportunidades de inversión que te está ofreciendo el mercado. Y nada, espero que te haya gustado este vídeo de noticias, resultados, información de esta semana y como siempre te dejo aquí 2 vídeos para que sigas aprendiendo, te puedes suscribir y dejarme un comentario y nada, nos vemos en el próximo.